Muy buena tarde, soy la doctora Angélica Carvajal Ramírez, soy neuróloga, maestra en investigación clínica, pero lo más importante es que el día de hoy tengo la oportunidad de interactuar con todos ustedes respecto a una patología que es muy frecuente, a la que todos nos enfrentamos en algún momento y en la que tenemos oportunidad de interactuar. Vamos a ir revisando qué temas son los que vamos a abordar en esta ocasión inicial, esperando que haya muchas inquietudes que podamos abordar y que podamos contestar algunas preguntas o inquietudes que ustedes pudieran tener. Vamos a abordar aspectos generales en los trastornos de la articulación temporomandibular, la rhinosinusitis, que es una patología muy frecuente, y entrando en materia del área neurológica y compartida con ustedes, la neuralgia del trigémino. ¿Por qué hablar de cefalea en su especialidad? Porque es una patología que reviste una importancia crucial. Todo el mundo está enfocado en ella y aquí podemos ver con toda puntualidad cómo se ha ocupado los diversos autores en presentar artículos sobre esta patología en su especialidad. ¿Por qué cefalea y qué distribución tiene en el mundo? Siendo una alteración tan frecuente, vemos que en todas las dimensiones encontramos que los pacientes pueden sufrir cefalea con una alta prevalencia. En México tenemos una prevalencia estimada del 10% de la población y esto es muy alto. Vamos a ver algunas cualidades de los principales tipos de cefalea. Y empezaremos por hablar del dolor orofacial. Para hablar de dolor orofacial tenemos dos detalles. Este es secundario a una lesión o una enfermedad. Esta alteración somatosensorial obedece a un problema central, obedece a un problema periférico. Y por lo tanto, tenemos que hablar directamente sobre estructuras particulares que ustedes conocen perfectamente bien, que solamente las vamos a recordar el día de hoy, que son aquellas estructuras craneales que son totalmente sensibles y que son las responsables de ciertos cuadros clínicos a los que nos enfrentamos todos los días. Y así tenemos que la piel, algunas estructuras óseas, los senos paranasales, por supuesto, las meninges, estructuras vasculares, principalmente las estructuras óseas del cuello, que también son frecuentemente alteradas y que dan dolores de cabeza muy particulares. Estructuras intracerebrales como las meninges, algunas arterias, el nervio óptico, el trigémino, también nos pueden dar específicamente cefalea. Y de igual manera, las estructuras vasculares y musculares de la bóveda craneana nos pueden dar este tipo de alteraciones. Vamos a entrar ya directamente en materia. ¿Por qué cefalea en su maravillosa especialidad de otorrino? Pues porque más del 50% de los seres humanos hemos tenido al menos un acceso de dolor de cabeza en el último año y por lo tanto nos permite acudir con los facultativos diversos para tratar de resolver este tipo de problemas. Los dolores de cabeza pueden ser primarios o secundarios. Los primarios alcanzan la mayor parte del porcentaje de presentación y vemos que son primarias hasta el 80% de ellas, siendo tensionales el 60%, migrañosas el 15%, 4% de ellas son cefaleas crónicas diarias, que es todo un reto para el diagnóstico y tratamiento, y son de las 10 principales causas de consulta en los adultos. Las mujeres ocupamos el primer lugar en este tipo de valoraciones. Llega a ser incapacitante hasta en el 46%, y la cefalea tensional
es la que más incapacitante puede llegar a ser de este grupo, y el 3% de los pacientes presenta cefalea crónica diaria. Ahora bien, no solamente hay una cefalea primaria donde no hay una causa estructural estrictamente definida. Hay también las causas secundarias que llegan a ocupar hasta el 30% de los pacientes. La clasificación de las cefaleas no vamos a entrar en mucho detalle porque sería un poquito tedioso y nos ocupa demasiado tiempo. Sin embargo, es fundamental identificar dos cosas. En las primarias, una cefalea tensional hay hasta 13 subtipos y las migrañas hasta 29 subtipos, de tal manera que sí ocupa un espacio particular para abordar este tipo de detalles. Nos ocupa en este momento hablar de las cefaleas secundarias, y esas son aquellas cefaleas o dolor facial relacionado con la articulación temporomandibular, con las estructuras óseas del cuello, con alteración de los ojos, los oídos, la nariz, los senos paranasales, los dientes, la lengua y otras estructuras faciales. Por lo tanto, el rol del especialista otorrinolaringólogo, en nuestra opinión, es fundamental. Es tan importante como identificar alteraciones de enfermedades óseas en la región cervical o cuello, pero incluyendo patología tan específica como la tendinitis retrofaringia, donde presentamos aquí un caso de una colección retrofaringe en la que ustedes son expertos y que puede dar dolores de cabeza mal sistematizados. Algunas otras alteraciones que nos pueden dar también alteraciones específicas y dolor de cabeza o cefalea. El otorrinolaringólogo es una especialidad que tiene un rol esencial en todo esto, como en la cefalea troclear, donde aquí podemos ver en esta imagen específicamente el punto donde tiene el dolor moderado, exquisito, intenso, que se presenta más en mujeres y que no llega a ceder tan fácilmente con analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué es fundamental para tratar de identificar qué tipo de cefalea tenemos y cuál sería su posible origen, y también cuál sería el tratamiento específico para ella? Indiscutiblemente que la historia clínica, hacer una muy buena historia clínica es lo que finalmente nos dará la pauta para entender qué y cómo o qué puede estar pasando detrás de ese dolor de cabeza. Uno, tenemos que identificar la edad, historia familiar de cefalea o personal previa de cefalea, cuál es el modo de presentación, si es súbito, si es crónico, si es de instalación progresiva, cuáles son las cualidades del dolor en cuanto al patrón pulsátil, opresivo, ardoroso, un tic doloroso, qué tipo de cualidad del dolor, cuál es su localización frontal, hemicraneana, etcétera, qué duración tiene, qué frecuencia, qué factores precipitantes lo llegan a desencadenar, cuáles son los síntomas asociados a ella, qué medicación previa pudieron tener, ya que conocemos claramente que existe cefalea por abuso de fármacos, y sobre todo, qué estudios paraclínicos tiene el paciente ya previamente para definir el abordaje. Vamos a entrar entonces en materia. La articulación temporomandibular es una articulación muy compleja. Ustedes la conocen perfectamente bien. Esta articulación deslizante, reforzada por tantos ligamentos, músculos, como todos los que mencionamos aquí, que ustedes conocen a la perfección, con movimientos tan complejos como retrusión, protrusión, elevación, puede ser muy poderosa y puede llegar a afectarse con cierta facilidad. Puede ser la disfunción de esta articulación de origen muscular
o de origen articular puro, de tal manera que después de la odontalgia es la causa más común de dolor facial. Por eso es tan importante ocupar unos minutos de nuestro tiempo para recordar qué cualidades tiene. La alteración muscular es la más común. Se presenta un dolor punzante localizado justo en la articulación, es unilateral, es un dolor punzante, es periauricular, podemos tener espasmos musculares, por supuesto que va a haber una mala oclusión y el 75% de la población general ha presentado en algún momento de su vida alteración de esta articulación. Sin embargo, la categoría de disfunción temporomandibular ocurre del 5 al 10% de todos los casos. ¿Quiénes lo viven mucho más? Las mujeres en una gran proporción, 4:1, y la edad promedio de presentación más frecuente es entre los 20 y los 40 años. Las mujeres mayormente afectadas también que los varones. Y cuando nosotros estamos ante la posibilidad de una disfunción o trastorno de la articulación temporomandibular, estamos ya asumiendo que el manejo va a ser interdisciplinario. Y esto es una de las cosas grandiosas porque nos permite de primera instancia identificarlo y compartir el caso con los especialistas, y en aquellos casos en que esto sea muy complejo, iremos con las especialidades específicas para su manejo y atención. ¿Qué debemos de cuidar en estos casos? La historia de trauma facial, una pobre salud dental, y el estrés emocional que tiene que ver de una forma muy importante en esto. ¿Dónde se va a presentar esta molestia? Específicamente en la región periauricular y retroauricular, en la región cervical, en la mandíbula, en la boca, hacia el oído, y tiene la cualidad que es unilateral. Cuando nosotros revisamos los signos, identificamos claramente a la palpación muscular bilateral, contracturas de los músculos que estamos refiriendo aquí enlistados en la diapositiva, y podemos identificar claramente al movimiento activo y pasivo la maloclusión que tienen los pacientes y la presencia de chasquido también de diferentes magnitudes. De tal manera que la disfunción de la articulación temporomandibular invita a la interacción entre diversos especialistas, y creo que esto es una de las cosas muy adecuadas para el buen manejo del paciente, pero adicionalmente de interactuar entre nosotros. Tenemos enfermedades articulares inflamatorias que dan, por supuesto, limitación al movimiento, dolor a la lateropulsión y dolor a la palpación. Enfermedades articulares crónicas asociadas a alteraciones funcionales como el chasquido unilateral, la crepitación fina bilateral, la desviación lateral a la apertura y rigidez mandibular a la movilización principalmente. Pero hay otros trastornos crónicos de la relación cóndilo-disco que también nos van a dar un chasquido que puede ser uni o bilateral. Enfermedades crónico-degenerativas donde la crepitación es mucho más gruesa por la cronicidad de este tipo de problemas. Y entonces, ¿cuál es el manejo al que todos tenemos casos frecuentes y que podemos abordar para ayudar a nuestros pacientes? Uno, la prevención. La prevención es fundamental, ya que muchos de nosotros y de nuestros pacientes no tenemos una higiene bucal adecuada, manejamos niveles de estrés muy elevados, hay personas que por hábito tienden a morderse las uñas, posturas anormales de la región cervical, donde tendemos a estar muy flexionados, y esta elongación de los músculos
puede favorecer tener contracturas involuntarias y dar este tipo de problemas. El bruxismo, el dormir poco, menos de 8 horas, y una mala oclusión favorecen que tengamos este tipo de alteración. Por lo tanto, las medidas de relajación muscular y antiestrés son de prioridad en este tipo de alteración. El ibuprofeno como un analgésico antiinflamatorio y medicamentos como los derivados tricíclicos como amitriptilina, que podemos llegar a utilizar dosis pequeñas como 25 miligramos día. Sin embargo, este tipo de fármacos, así como nos pueden ayudar, tienen algunos efectos adversos no ideales, como la resequedad de todas las mucosas, y no es ideal en pacientes mayores de 60 años por la posibilidad de arritmia cardíaca. Y pasando a otra patología, la rinosinusitis es otra causa relativamente frecuente de dolor de cabeza y que compete directamente a su especialidad. La inflamación sintomática de esos senos paranasales y cavidades nasales son los responsables de la molestia. 0.5 a 2% de las infecciones respiratorias agudas se complican con una sinusitis aguda. 15 a 40 episodios por cada 1000 habitantes por año es lo que se estima que se presenta habitualmente. Generalmente puede ser tanto de niños como de adultos, y aquí estamos hablando de patología de adultos. La etiología principalmente es viral en el 70% de los casos. Sin embargo, se puede tornar en el 2% de ellas secundariamente bacterianas. Y aquí enlistamos los principales agentes infecciosos. Pero nosotros nos vamos a enfocar a un apartado que me parece reviste particular interés. Aquellos pacientes que tienen estado de inmunidad comprometida por diversas causas, como los pacientes portadores de HIV y SIDA y los pacientes diabéticos tipo 2 principalmente, tenemos agentes oportunistas que pueden estar generando el problema o complicarse con agentes oportunistas y corresponder a una urgencia médica. Estos senos paranasales que ustedes conocen maravillosamente bien, solamente voy a mencionar que tenemos relaciones con estructuras intracerebrales como la lámina cribosa, las celdillas etmoidales, y que su vecindad es lo que puede permitir que tengamos algunas complicaciones en el sistema nervioso central, de lo cual tendremos oportunidad de platicar. ¿Cómo es el dolor de cabeza en este grupo de pacientes? Es un dolor de cabeza de tipo opresivo, en la región de los senos propiamente, maxilar o frontal. Frecuentemente puede haber escozor ocular y epífora, y una de las cualidades que tiene es que es exacerbado con el cambio de posición, y que en muchos casos podemos tener clara y evidente una rinorrea purulenta, pero no en todos lo llegamos a tener. El diagnóstico ustedes lo hacen muy bien, no vamos a entrar en ese detalle. Las radiografías con sus proyecciones que ya conocemos nos van a ayudar a identificar el estado en que se encuentran estos senos paranasales. Sin embargo, viene la categoría crónica, aquellos pacientes que tienen más de 3 semanas de evolución, que pueden tener exacerbaciones o no, y que esto siempre valdrá la pena tomar en consideración si aquella rinosinusitis ante la que estamos pueda ser secundaria a otras estructuras anormales como los pólipos o a algunos otros agentes infecciosos no comunes como los que estamos enlistando aquí. También tenemos la rinosinusitis micótica y micótica alérgica, donde su comportamiento es un poquito diferente y donde el tratamiento también puede modularse. Si nosotros logramos identificar con nuestra revisión, los estudios paraclínicos, el cultivo, podemos dejar un tratamiento muy puntual y adecuado.
Y como decíamos hace un momento, quizás más del 90% de los pacientes van a tener una evolución muy satisfactoria. Sin embargo, hay un grupo de pacientes en los cuales, si después de las 72 horas siguen con molestias importantes, deberemos considerar agentes oportunistas o una potencial complicación del cuadro que estamos evaluando. Y así compartimos con ustedes este caso donde identificamos un proceso infeccioso que ha rebasado ya el seno paranasal y que en este caso fue relacionado con un agente infeccioso curvularia y que ameritan tratamiento altamente específico, porque de lo contrario esto condicionaría un estado de salud muy comprometido y la posibilidad de otras complicaciones. Sabemos muy bien que el tratamiento médico, cuando es leve, moderada, pues tenemos aquí enlistados los principales antibióticos. Sin embargo, si después de 72 horas el paciente no tiene una evolución aceptable, deberemos reflexionar cambio de tratamiento o la posibilidad de algún otro agente y un abordaje mucho más específico con estudios paraclínicos de tomografía, resonancia y estudios especiales para identificar la posible causa. De tal manera que cuando el tratamiento médico es insuficiente para el cuadro ante el que estamos, el tratamiento quirúrgico del cual ustedes son expertos, aquí nada más lo enlistamos, es de gran utilidad. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico tampoco está exento de detalles y aquí ponemos algunas complicaciones en las que nos podemos ver relacionados. Y por lo tanto, el día de hoy voy a compartir con ustedes una de las complicaciones que podemos tener en una sinusitis y que es la tromboflebitis del seno cavernoso. Esto es algo muy importante porque la tercera parte de los pacientes llegan a presentar esto y no es un porcentaje despreciable. Vamos entonces a evaluar aquellos pacientes que tienen un cuadro clínico agudo, severo, pueden llegarlo a presentar. Sin embargo, es mucho más frecuente en aquellos pacientes que tienen cuadros clínicos de evoluciones subagudas o crónicas o que tienen enfermedades concomitantes que hacen que su sistema inmunológico no sea óptimo. De tal manera que el seno etmoidal y esfenoidal son los principalmente comprometidos. La presencia de osteomielitis y diseminación venosa del proceso infeccioso es lo que viene a generar la trombosis, como en el ejemplo que estamos presentando aquí para ustedes. Los agentes infecciosos no varían mucho, como lo podemos ver aquí en la diapositiva. Sin embargo, cuando los procesos son de más de 72 horas o en pacientes con compromiso del sistema inmunológico, aquí sí tenemos otro tipo de agentes como los anaerobios o los gram negativos en aquellos padecimientos crónicos. Y finalmente, agentes oportunistas, como ya lo habíamos mencionado, que pueden dar este tipo de complicación. Y clínicamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un cuadro febril mucho más intenso, edema periorbitario del 95% de los casos, una cefalea progresiva, pero una cefalea progresiva pulsátil, severa, acompañada de náusea, de vómito, de visión borrosa, la posibilidad de diplopia inclusive, deterioro del estado de alerta, la presencia de papiledema en el 65% de los casos, rigidez de nuca hasta en el 40% de ellos y en algunos casos afectación de las ramas 2 y 3 del trigémino, menos del 30%. Sin embargo, es importante recordarlo. Este es un ejemplo donde nosotros identificamos una destrucción ósea severa con una trombosis del seno cavernoso. Esto fue por Aspergillus
Y aquí los pacientes ameritan manejo intensivo, hospitalario intensivo, con la administración de anfotericina, y algunos autores que han comentado que el itraconazol todavía es muchísimo mejor que anfotericina, anticoagulantes porque ya tenemos el seno cavernoso trombosado, las medidas antiedema cerebral, algunos casos que ameritan anticonvulsivantes, pero principalmente el buen control hemodinámico y metabólico de la causa subyacente. Y de aquí pasaremos a uno de los problemas de dolor y relacionados con su especialidad, que implica un manejo multidisciplinario, como es la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino fue descrita desde 1756 como un tic doloroso, y finalmente en el 1776, lo llegamos a describir como una tortura facial. Tiene una incidencia del 12 al 27 por cada 100.000 habitantes por año, y se llega a presentar principalmente en pacientes mayores de 80 años, pero la edad puede ser un poquito variable. Desde los 37 a los 67 es el grupo de edad en que más frecuente se llega a presentar. La prevalencia mundial de esta patología es por fortuna baja, y ahorita lo vamos a ver el por qué. Es una prevalencia de 0.015% de la población. Conocemos claramente que la neuralgia del trigémino puede ser típica o esencial, o tipo 1 o clásica, dependiendo de las diversas clasificaciones, o atípica o secundaria. Esencial, donde no encontramos algo estructural claramente definido y donde sabemos que afecta este tic doloroso, como una descarga eléctrica de duración de segundos, que abarca una o dos ramas del trigémino. Y de acuerdo con estos autores, el trigémino del lado derecho es el más frecuentemente afectado, hasta en un 60%, pero también tenemos un 1% de los casos en que llega a ser bilateral. 42% de todos los pacientes, la rama B2 y la rama B3, son las que están afectadas. ¿Cuáles son las razones para definirla como una neuralgia del trigémino atípico, atípica o secundaria también? Cuando tenemos causas estructurales muy definidas, como los tumores primarios o secundarios, cuando esta es postraumática, cuando tenemos una neuralgia posherpética, también puede ser una neuralgia del trigémino migrañosa periódica, o por un dolor central en el núcleo propio del trigémino. Sabemos muy bien que aunque la prevalencia es muy baja, el dolor es de intensidad máxima. De los 3 dolores, este es uno de los 3 dolores más intensos descritos en la medicina. Es incapacitante y está descrito como un tic doloroso porque es como una descarga eléctrica. La rama 2 y 3 son las principalmente afectadas y tiene un impacto formal en la calidad de vida, y lo más trascendente es que esto es tan intenso y puede ser tan refractario que el 25% de los pacientes llegan a suicidarse. Como hemos comentado, esta sensación de descarga eléctrica puede ser precipitada por algún factor desencadenante, como el frío, como la apertura ocular principalmente, pero puede incluso tener la presencia de la molestia sin un factor desencadenante puro. Cuando tenemos una neuralgia del trigémino clásica o tipo 1 y el dolor tiene una transformación a un dolor palpitante o un dolor ardoroso, en el 50% de estos pacientes debemos nosotros investigar si hay otra causa subyacente que esté condicionando esta molestia.
Así tenemos tumores benignos del sistema nervioso central, como este que es el neurinoma del acústico, pero también podemos tener otro tipo de problemas, como es la compresión neurovascular, como ejemplificamos aquí en la primera resonancia, o bien un tumor metastásico que está comprimiendo ahí el trigémino, y que el tratamiento no solamente será todos los fármacos que vamos a enlistar, sino que adicionalmente tendremos que atender la causa estructural subyacente. Tenemos enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, que tenemos aquí el ejemplo, y alteraciones de aracnoiditis optoquiasmáticas con invasión posterior, donde involucra al trigémino, y que esta es otra de las posibles causas. Siendo un dolor tan intenso, tenemos un grupo de medicamentos que puede ser de utilidad. El primero, y que tiene una evidencia alta de eficiencia y efectividad, es carbamazepina, donde los pacientes con una dosis adecuada pueden llegar a tener más del 80% una evolución satisfactoria. Sin embargo, tiene efectos adversos interesantes, y si recordamos que los pacientes andan alrededor de los 50 y otro grupo por ahí en los 80, pueden tener somnolencia, inestabilidad, la presencia de diplopia, ataxia, es de eliminación hepática, por lo tanto es importante tener una evaluación de este tipo de pruebas, así como los niveles séricos de carbamazepina. La oxcarbazepina tiene una mejor tolerancia, afortunadamente, y una evolución hacia la mejoría del 70 al 80%, con una menor efecto sobre el sueño, la ataxia y la inestabilidad. Pero tenemos también otros fármacos como la motrigina, y en muchos de ellos la terapia combinada. Otros fármacos anticonvulsivantes como topiramato, gabapentina, pregabalina pueden ser de utilidad. Los que más eficiencia y eficacia han demostrado ya los hemos descrito. Las dosis convencionales los tenemos aquí anotados, y siempre es importante identificar la vía de eliminación para nosotros estar muy pendiente de ello. Pero hay fármacos antidepresivos que tienen un efecto para el control del dolor central y periférico, como duloxetina y amitriptilina. Finalmente debemos iniciar con esta guía, que son carbamazepina, oxcarba, 1 o 2 fármacos, y en aquellos casos en los que esta terapia inicial es insuficiente, utilizaremos fármacos opioides y el tramadol. Sin embargo, hay otras alternativas, lidocaína y capsaicina, que tenemos en parches, que tenemos una respuesta media también a este tratamiento, la aplicación local de toxina botulínica tipo A, y que los pacientes tienen una respuesta media, una respuesta pobre, la acupuntura, que requiere sesiones diversas y todos los autores mencionan respuesta variable, o la aplicación transcutánea sobre el ganglio de Gasser puede tener una mejoría desde el 50 hasta el 90% de mejoría, pero esta es transitoria, no es permanente. La estimulación profunda cerebral, que también nos puede ser de utilidad en el hipotálamo posterior, en aquellos casos que la neuralgia es refractaria. La ablación por radiofrecuencia en el ganglio de Gasser, en aquellos que son refractarios. La estimulación de la corteza motora, o la resección quirúrgica de la causa estructural que está condicionando todo esto. Estos son 2 ejemplos para mostrar a ustedes la compresión neurovascular en la primera parte, y a través de este proceso y procedimiento neuroquirúrgico de Gamma Knife se pueden hacer otro tipo de cirugías muchísimo más finas. Entonces sí vale la pena identificar cuál es la causa y poder ayudar
a nuestros pacientes. Con esto quisiera terminar esta parte de esta pequeña plática, esperando que hubiese muchas inquietudes, muchas preguntas. Dejaré a ustedes todos mis datos para que pudiéramos tener una comunicación interactiva en donde yo pueda resolver algunas dudas o preguntas, y si ustedes tienen algún tema de interés que quisieran que abordáramos, yo estaré a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.